La semana pasada yo hablé acerca de dónde se originó el título de esta serie, Numa. Y les expliqué de que en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 hasta el 18. Si usted tiene su Biblia, quiero animarles. Juan, capítulo 14, versículo 16 hasta el 18. Y Jesús estaba teniendo una conversación con sus discípulos. Y Él les dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Y básicamente el mensaje de la semana pasada se basó en esta declaración. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Esa palabra o esas palabras Espíritu y Santo juntos forman la palabra pneuma en el griego, en el texto original. Y nosotros aprendimos la semana pasada de que pneuma o el Espíritu Santo ha estado con el mundo y la humanidad desde el principio. Porque Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice esto: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y después dice, y el Espíritu de Dios. O sea, en el hebreo esa frase o ese título, ese nombre, Espíritu de Dios, es Ruach en hebreo. Pero traducido al Nuevo Testamento, en el griego es pneuma. Se lee igual, es el Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu de Dios, Ruach o pneuma, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y quería que ustedes se dieran cuenta de que cuando el mundo entró, se formó por la declaración de Dios mismo. Dice de que no tenía forma y estaba vacía, o sea, no había vegetación, no había humanos, no había animales, no había peces del mar. Y después dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Antes de que había vegetación o animales o hombre y mujer, solo existía oscuridad. Y en medio de la oscuridad, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba presente. Y eso nos indica a nosotros de que desde el principio, mientras el príncipe del aire, el diablo, estaba aquí sobre la tierra, porque el diablo estaba aquí antes de la vegetación, el diablo estaba aquí antes de que Adán y Eva fueron formados. Él estaba aquí en este mundo, en este planeta Tierra. Por eso había oscuridad. Pero Dios tenía otro plan. Y a pesar de eso, el Espíritu de Dios todavía estaba aquí. Esa es la razón por la cual de que en el mundo que usted y yo vivimos, donde hay mucha oscuridad, no quiere decir que el Espíritu de Dios no existe o no está presente. El Espíritu está presente en medio de la oscuridad. Ahora, el Espíritu de Dios no es oscuro, da luz y tiene un propósito por existir, y les expliqué la semana pasada. Pero la palabra en Juan capítulo 14 versículo 17 dice que el Espíritu de Dios, o sea, pneuma o ruach en el Antiguo Testamento, quiere decir viento o soplo de Dios. Y nosotros aprendimos de que desde el principio el propósito del Espíritu Santo es de darte a ti y a mí forma y de llenarnos a través de la verdad de Dios. Y nosotros vimos eso la semana pasada. Claro, no estuvimos aquí en esta iglesia, pero ustedes vieron en sus casas. Si usted no escuchó el mensaje o no vio el mensaje, le animo a ir a Facebook, no ahorita, sino después del servicio. Usted puede conectarse ahí y ver el mensaje en su totalidad.
porque le va a ayudar, porque cada día, cada semana, mientras estoy predicando, estoy formando la base y el entendimiento de quién es el Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de las 3 dimensiones de relación con el Espíritu Santo. Las 3 dimensiones de relación con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tiempo. Siguiente slide. Las 3 dimensiones del Espíritu Santo. La relación con el Espíritu. El Espíritu Santo está con todos. El Espíritu Santo está con todos, incluyendo a los no creyentes. Usted dice, pastor, eso suena raro. De nuevo, usted tiene que ver el mensaje de la semana pasada para poder entender esta declaración. Porque el mundo estaba vacío, estaba oscura, pero el Espíritu Santo estaba con el mundo. Y el Espíritu Santo sigue estando con el mundo. Claro, en este mundo existe creyentes y no creyentes, pero el Espíritu Santo está con todos. Y esta palabra con es muy importante y nosotros vamos a aprender 3 palabras que explican cada dimensión diferente de relación con el Espíritu Santo. ¿Están listos? Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Y voy a regresar a la misma conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Y muchas veces personas dicen, ¿cómo es posible tener tantas predicaciones, 20, 22 predicaciones de solo una conversación? Es posible. Pero Juan 14, 16 al 18, vamos a regresar a la conversación. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. Eso quiere decir que Jesús es un abogado defensor, quien estará con ustedes para, ¿cuándo? Siempre. Me refiero al Espíritu Santo, Pneuma, quien guía a toda la verdad. Esa es la función o el propósito del Espíritu Santo, de guiar a todos hacia la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. O sea, el mundo oscuro, los no creyentes, no pueden entender esta relación con el Espíritu Santo porque ellos viven en la oscuridad, están ciegos a la existencia, están ciegos a quién es el Espíritu Santo. Y como un ciego no lo pueden recibir ni lo pueden buscar porque no pueden ver. Es como si yo les dijera a ti el día de hoy, cierra tus ojos y voy a sacar algún objeto y te voy a tocar con el objeto y te voy a decir, explícame, ¿qué es lo que usted siente? Usted va a decir, yo siento que me estás picando con algo. Ok, ¿con qué te estoy picando? Usted va a decir, yo no sé. Se siente como, pero no van a poder estar muy definidos en cuál es el objeto, ¿verdad? Y es lo mismo en el mundo. Hay personas que viven en la oscuridad, que no son creyentes, y ellos mismos también, a veces en sus vidas, pueden presentir o sentir una persona o algo, un espíritu o un poder, pero no saben exactamente quién es. Y ese poder es el Espíritu Santo. Entonces Jesús está explicando a ellos, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Y Él dice, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. Y quiero enfocarme en esa palabra con. ¿Ok? Él vive con ustedes. Y Él sigue diciendo, y después estará en ustedes. O sea, hay 2 diferentes relaciones, dimensiones de relación con el Espíritu Santo, solo con esas 2 palabras, con y en. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Vamos a enfocar en el con. De nuevo, quiero decirles que en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu Santo se movía en el aire sobre la superficie de las aguas.
Si queremos traducir o parafrasear esta última frase, podemos decir de que el Espíritu Santo estaba con el mundo. Amén. El Espíritu Santo está con el mundo. Entonces, la primera dimensión de relación con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está con todos. De nuevo, quiero regresar a Juan 14, 16 y 17 y subrayé ahí con ustedes y en ustedes. Hay una diferencia. Porque el salmista David, hasta aún él sabía que el Espíritu Santo está con todos. Y él dice esto, Salmo 139, versículos 7 y 8 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Uno no puede escapar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios invade o está por todos lados. La presencia de Dios no está limitado a nuestro tiempo o línea de tiempo. El Espíritu y la presencia de Dios están en el pasado, presente y el futuro. Ahora, yo no puedo explicar cómo es eso, pero la palabra de Dios lo explica ahí. Entonces, Él no está limitado a nuestra línea de tiempo, ni está limitado por nuestro espacio, como yo. Ahora, en la noche de conexión, tuve el privilegio por la tecnología de estar en 4 casas, por video. Pero el Espíritu Santo no necesita videos y no necesita tecnología para estar en todos lados, porque Él es Dios. El salmista David dice eso. ¿A dónde puedo ir yo? ¿A dónde puedo ir donde tu Espíritu no está? Y él contesta esa pregunta: tú estás en todos lugares. Y como Dios está en cada lugar, en todo momento, Él está con todos. Amén. La importancia de saber de que Dios está con todos nos da esperanza de que todos pueden recibir a Dios. ¿Usted ve esto? El Espíritu Santo está con todos. El Espíritu Santo no es una representación de Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona en la Trinidad. Él es Dios y el Espíritu Santo sirve como un depósito para nosotros, para darnos esperanza de que todos pueden recibir a Dios. Todos tienen acceso a la salvación de Jesús, todos tienen acceso al Espíritu de Dios. De nuevo, la primera dimensión explica de que el Espíritu Santo está con el no creyente, pero no está en el no creyente. Todos tienen el mismo acceso, pero no todos pueden ver con sus ojos espirituales. Ahora, la próxima semana voy a explicar cómo uno puede pasar de una relación de con el Espíritu Santo a tener una relación en la cual que el Espíritu Santo está en ellos. Wow, pastor, usted habla mucho. Así funciona mi mente. Pero el Espíritu Santo está con todos. Está con el no creyente, pero no está en el no creyente. Y quiero que usted vea en un solo versículo el propósito por la cual que el Espíritu Santo está con todos. Jesús lo dice en la misma conversación, pero anteriormente Él dice en el versículo 7 y 8, Él dice esto de Juan capítulo 16, mira esto conmigo. Dice Jesús, y cuando Él hablando del Espíritu Santo, Él hablando de Pneuma, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es de darnos forma,
Porque todos los que no tienen a Jesús como su Salvador personal están viviendo una vida sin forma. No tienen forma en su vida, viven en caos, viven en la oscuridad. Pero el Espíritu Santo y el propósito del Espíritu Santo es de convencer al ciego que están ciegos. La segunda dimensión de relación con el Espíritu Santo es esta: en. Y de nuevo, el Espíritu Santo está con todos, incluyendo a los no creyentes. Pero la palabra de Dios dice a nosotros, y Jesús hablando con sus discípulos, Él dice: ustedes conocen al Espíritu Santo porque Él está con ustedes y muy pronto va a estar en ustedes. Entonces Jesús dice a ellos de que el Espíritu Santo está con ellos, pero al rato, un tiempo más tarde, Él va a estar en ellos, en los creyentes. Quiero explicarles esta relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos los que han puesto su fe en Él, en los creyentes. Y la segunda dimensión, quiero usar este texto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y de nuevo, en esta segunda dimensión de relación con el Espíritu Santo, ahí es donde empieza el Espíritu Santo teniendo una relación, porque Él está en nosotros, en todos los que han puesto su fe en Jesús o en Dios. Primera Juan 3:24 dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios. Ve esa palabra en. Permanece en Dios, no permanece con Dios, permanece en Dios. Y Dios en Él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. El Espíritu Santo y el propósito de Dios para enviar al Espíritu Santo es para tener una relación íntima con nosotros a través de estar en nosotros. Porque cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, algo sucede en ese momento. Aparte de ser perdonados de todos nuestros pecados, algo sucede en nosotros. Hay un cambio que sucede. Estamos apartados de Dios, pero en ese momento que oramos la oración para recibir la salvación de Jesús, Dios entra en nosotros. El Espíritu Santo entra en nuestra vida. Él está en nosotros. Y eso es maravilloso. Pablo lo explica, no solamente Juan, pero Pablo también lo explica en otra porción en el libro de Romanos, cuando él dice de que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos de Él. O sea, el Espíritu Santo habla a nosotros, al hombre interior, a nuestro espíritu, de que somos de Dios. Ahora, esa voz solo se puede escuchar si el Espíritu Santo está en nosotros. Él está en nosotros cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y el Señor. Hay alguien aquí esta mañana que tiene que decir a uno mismo, a sí mismo: el Espíritu Santo está en mí. Porque muchas veces las personas que han orado la oración de salvación piensan que el Espíritu de Dios no está en ellos, porque ellos siguen pecando. Y uno dice: ¿cómo es posible que el Espíritu Santo está en mí y yo peco todavía? Bueno, la palabra de Dios te dice a ti de que ya no eres el mismo tipo de pecador. Tú eres un pecador redimido por la sangre de Jesucristo. Y el pecado todavía existe en el mundo, y hay ciertas cosas en nosotros que todavía tenemos que conquistar. Y cada vez que nosotros pedimos perdón a Dios, Él nos cubre con su sangre, Él nos da su perdón.
Y la única manera en la cual que usted va a poder entender la razón por la cual que el Espíritu Santo sigue en ti mientras usted está caminando tu fe y poniendo obras y pies a tu fe, es para la tercera relación, la tercera dimensión de relación que el Espíritu Santo quiere tener contigo. Voy a llegar ahí. Pero el Espíritu Santo está en nosotros. La palabra de Dios lo describe como un depósito. Es una garantía de que Dios va a volver por su iglesia. Entonces uno recibe a Jesucristo, recibe la salvación y Dios deposita su Espíritu Santo en ti. Es un depósito en la cuenta de ahorros de tu vida. Y está acumulando y recibiendo intereses. Y algún día Jesús regresará. Ahora no va a decir, deme el Espíritu Santo, tú te quedas. Va a decir, te quiero todo. Pero dice ahí, ¿cómo podemos saber que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 6. El Espíritu Santo de nuevo está en todos los que han puesto su fe en Él. Ahora, Gálatas 4:6 dice, ahora, como ustedes son, ¿qué? Hijos. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Él nos adopta en su familia. Somos sus hijos adoptados. Ahora, como ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir, ¿dónde? En ustedes. Romanos capítulo 8 versículo 9 dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pablo está poniendo la línea sobre la tierra y él está haciendo esta distinción, esta diferencia entre los que están con Dios, en Dios y los que no. Amén. Y él dice en Romanos de que si el Espíritu de Dios vive en ustedes, o sea, los que han puesto su fe en Dios, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Escúchame, usted puede conquistar ese pecado que vive, existe en usted. Dios te ha dado el poder y la autoridad de ser un campeón sobre tu pecado. Ahora hay muchas personas que piensan de que simplemente voy a vivir y así soy yo y así me creó Dios. Como no puedo quitar esta luna, no puedo quitar mi pecado. Pero Dios nos dice a nosotros aquí que podemos parar de seguir siguiendo nuestros malos deseos. Ahora el Espíritu Santo desea que tú paras de seguir esos malos deseos. La pregunta que usted tiene que contestar es esta: ¿tú estás determinado de parar de seguir tus malos deseos? Porque hay creyentes en Dios que no han tomado la decisión de parar de seguir sus malos deseos. Y por eso muchas personas dicen, no voy a ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que es puro maroma para Cristo y el siguiente día viven como diablos. ¿Por qué? Y hay gente que tiene como un mal gusto, un mal sabor en su boca por las experiencias que tuvieron, porque hay personas que vienen a la iglesia, proclaman ser creyentes, pero no paran de seguir sus malos deseos. ¿Cómo es posible eso? Pero el Espíritu quiere lo que el Espíritu Santo quiere para ti.
y tú quieres lo que tú quieres para ti. Y los dos pueden estar trabajando en oposición en ti. O usted puede someterse y seguir el corriente, seguir, en vez de caminar o en vez de trabajar en oposición al Espíritu Santo, sométate al Espíritu Santo que está en ti y vive como el Espíritu Santo te dice, debes de vivir tu vida. Pero el Espíritu Santo no te va a controlar de esa manera, porque Dios no quiere zombies cristianos. Iglesia, tengo que ir a la iglesia. Dios nos ha dado una voluntad. Tal como usted tomó la decisión de cambiar tu relación con el Espíritu Santo para recibir a Jesucristo en tu vida, y entras en una relación que el Espíritu Santo está en ti, usted tiene que tomar la decisión de parar de seguir tus malos deseos. Esto viene a un costo. Muchos de nosotros tenemos que poner nuestras vidas en el suelo. Muchos de nosotros tenemos que parar de ver pornografía, parar de ver ciertas imágenes en la tele. Nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar el canal. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ya no ir a la cantina. Nosotros tenemos que tomar la decisión de no fumar. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ya no decir esas malas palabras. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ya no decir chismes. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ya no murmurar. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Ahora, simplemente tomar la decisión no quiere decir que clic, ya estuvo. No, cada día tienes que tomar la decisión. Cada día es una nueva batalla. Cada día es un nuevo día. Y la palabra de Dios dice de que las maravillas de Dios son nuevas cada día, cada mañana. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Con el poder del Espíritu Santo que vive en ustedes, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. ¿Cómo puedes vivir como un conquistador? ¿Cómo puedes vivir como un campeón en esta fe? Cuidando las enseñanzas de Dios. Y eso es la Biblia, la Escritura, las Escrituras. Porque las Escrituras dicen, Dios dice de que cada escritura escrita por cada autor fue inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada quiere decir soplo de Dios, ruach, pneuma, tiene la vida. Entonces, si usted quiere una vida diferente, cuida la preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra experiencia de la salvación? Les dije, pero quiero darte un versículo. Juan capítulo 3, versículo 5 dice: yo te aseguro de que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo en ti, no puedes ir al cielo. ¿Cómo puedo yo recibir y tener el Espíritu en mí, pastor? Arrepiéntate. Arrepiéntate. Ora al Señor. Pide perdón por todos tus pecados. Reconozca que Jesús murió en la cruz por tu vida y Él resucitó en el tercer día para darte a ti vida. Pero no una vida que como cualquiera, una vida en abundancia, una vida que se encuentra en Él.
De nuevo, mira lo que dice Génesis 2:7. Y esto ha sido el plan de Dios desde siempre. Luego el Señor Dios formó al hombre. Ahora este es Adán. Pero Adán es una representación de cada persona, ¿sí o no? Porque cada uno de nosotros somos la creación de Dios. Entonces formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, ruach, numa, sopló en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser que viviente. Antes de recibir el soplo, antes de recibir el Espíritu de Dios en él simplemente era una cáscara. Como un bello durmiente. Pero Dios tenía que soplar vida en él. ¿De dónde viene nuestra vida espiritual? ¿Nace de ti? No, viene de Dios. Antes de tener al Espíritu en nosotros, éramos como una cáscara, sin vida, sin forma. Ahora, después voy a tomar tiempo solo para explicar eso en un sermón. Porque hay un versículo en Juan 20:22, que Jesús mismo sopla sobre sus discípulos. Y hay muchos que dicen, ¿cuál es ese soplo? Porque eso es muy diferente a lo que ellos experimentaron en el día de Pentecostés. Y para darles una idea, este soplo es el en relación que Jesús estaba explicando a ellos. Cuando Él decía, el Espíritu, ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y después Él va a estar en ustedes. Ese soplo, ruach, numa, que Jesús sopló sobre ellos, era para que el Espíritu Santo entrara en ellos, para prepararlos para el día de Pentecostés. Pero les dije mucho, demasiado. Pero hay mucho más que decir. El Espíritu Santo está con todos, incluyendo a los no creyentes. El Espíritu Santo está en todos los creyentes. Y el Espíritu Santo está sobre y quiere estar sobre creyentes bautizados en Él. Y quiero hablarles acerca de la tercera dimensión. El Espíritu Santo quiere estar no solamente en ustedes, pero Dios Padre, Jesús desea que el Espíritu Santo esté sobre ustedes. Y esto es la tercera dimensión. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, y después el versículo 8 explica esto. Dice Hechos ahí, no se alejen de Jerusalén. Ahora, esta conversación, Jesús murió, resucitó y por 40 días Él estaba apareciendo a muchos de sus creyentes, ¿verdad? Y durante ese proceso de 40 días, antes de ascender al cielo, Él les dijo, yo quiero que ustedes vuelvan a Jerusalén, esperen ahí por la promesa. Y dice de que por 10 días ellos estaban esperando por la promesa de que Jesús les dije o les prometió. Y dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperan la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó, ¿qué? Con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso es muy diferente. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. 3 dimensiones de relación con el Espíritu Santo: con, en y sobre.
Después voy a explicar qué sucedió ese día y cuál es la razón por la cual de tener una relación con el Espíritu Santo que esté sobre nosotros. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 dice esto: el Espíritu de Dios está sobre mí. Este es Jesús hablando. En el primer sermón que Jesús compartió en el templo, en la sinagoga, Él llegó ahí y no fue por accidente, no fue por casualidad. Él llegó ahí porque Dios siempre tiene un propósito. Y Él llega ahí y los rabís en ese entonces tomaban turnos y sabían quiénes les tocaba leer cierta porción de las escrituras ese día. Y Jesús era un rabí, había estudiado y le tocaba a él ese día. Él no simplemente llegó y deme las escrituras. No, le tocaba a él. Entonces él llegó, le tocó a él y le toca a él leer el libro de Isaías. Y aquí vemos, según el autor de Lucas, él escribe lo que Jesús declaró ese día, que fue escrito en el libro de Isaías. Y él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió para dar buenas noticias a los pobres. Dios me envió para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los que ciegos. Y no solamente a los que son ciegos físicamente, sino los ciegos espirituales. Para rescatar a los que son maltratados. Y para decir: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Y tengo buenas noticias para ti el día de hoy. Dios no solamente desea estar contigo, Dios quiere estar en ti y Dios quiere estar sobre ti.